Comenzamos. Bueno, como solemos hacer, vamos a estudiar un poquito una Mishnah de Pirkei Avot y vamos directo a la Mishnah. Esta es la Mishnah 4 del capítulo primero, el primer capítulo de los 6 capítulos del Pirkei Avot, la Mishnah número 4. Y como dijimos ya alguna vez, también se da la particularidad que la Mishnah del Pirkei Avot, a pesar de no estar en el principio, en el inicio, sino casi en el final de lo que es el Talmud, nos da como un pantallazo histórico de cómo fue la transmisión, la cadena de transmisión desde Moshe, desde Moisés, hasta el final de la Mishnah o hasta el inicio de la Mishnah. Entonces tiene siempre un poquito que ver la parte histórica. Entonces empieza diciendo con Moshe recibió la Torá de Sinai, este es el primer capítulo, la primera Mishnah, y se la dio a Yoshua, y Yoshua se lo dio a los sabios, a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a la magna asamblea que fueron los últimos profetas. ¿Sí? Ahí tenemos varios profetas del Tanaj que terminan ahí, incluyendo a Mordejai de la historia de Purim, a Nehemia, a Ezra, diferentes profetas que finalizan el Tanaj. A partir de ahí entró una etapa más estructurada de liderazgo rabínico a través de los sabios de la Magna Asamblea, que primero que todo que ordenaron el judaísmo de una manera más estructural, más fija, por ejemplo, el concepto de hacer tefilá todos los días, con un cierto formato, y así sucesivamente le dieron muchos formatos y fórmulas para repetir, que hasta hoy en día las tenemos. Antes cada uno rezaba como le surgía del corazón y de manera individual, tenía solamente la mitzvah de decir el Shema, pero no más que eso. Entonces después ellos hicieron lo que son la Amidá, las 18 brajos de la Amidá, y así sucesivamente. Después vino un sabio que era líder único, que era el último de los sabios de la Magna Asamblea, que se llamaba Shimon Atzadik, Shimon el Justo, que contamos la historia de él con Alejandro Magno. Estamos hablando en el inicio del imperio macedonio, de la derrota de Persia y Media, y venía Babilonia, después Persia, y después vinieron los macedonios, Grecia, y este Shimon Atzadik fue durante muchos años el sumo sacerdote y el líder único, había un líder único. Lo siguió después que él en la cadena de mando, porque hay como una cadena ininterrumpida de mando, Antignos, un hombre de la ciudad de Sojó, en la zona de Yehudá. Y a partir de ahí, de Antignos y Sojó, se dividió en lo que se llama Zugot. Zugot son parejas. Entonces, la primer pareja de líderes son estos dos que nombramos acá. Yosef ben Yoezer, de la ciudad de Tzereidá, y Yosei ben Yohanan, de la ciudad de Jerusalén. Y ellos fueron los que recibieron las enseñanzas de la Torá de ellos, Antignos, de la Mishnah anterior, y su corte rabínica, porque siempre era Antignos y su Beit Din, así como Moshe Rabino también tenía un Beit Din, un tribunal en el cual se deliberaba, pero la cabeza del tribunal, la autoridad máxima era Moshe. Antignos era la cabeza del tribunal anterior. Y a partir de este momento empezó a haber una división entre lo que se llamaba el Nasi, el líder de la generación, y el Ab Bedín, que sería el juez principal del Sanedrín o sería el representante superior de la Corte Suprema. Entonces, luego de la muerte de Antignos y Sojó, es el nuevo sistema de liderazgo nacional. Hay que entender que este era el sistema, a diferencia de la actualidad, en el cual hay un sistema, vamos a decir, democrático y por lo general laico.
depende, es discutible porque incluso en Estados Unidos los principios de la Constitución son con el objeto, con el propósito de en Dios creemos, in God we trust, y también en la Constitución Nacional de Argentina hay una toma de valores que tiene que ver con valores espirituales, en el concepto de Dios como jerarquía máxima. En Israel y en el Tanaj y en la vida judía no se separaba Estado y religión, sino que al revés. El máximo líder halágico tenía injerencia en las cuestiones políticas nacionales, e incluso, bueno, el rey David y otros que eran reyes, dependía, y por eso todo el Tanaj va y repite y habla sobre la función y las situaciones que tenían que ver no solamente con un carácter de economía o con un carácter, sino que estaba relacionado con sus valores morales. Y justamente en la perashá de la semana también, de esta y de todo el libro de Devarim, y en todo el recorrido de la Torá, se le pone mucho énfasis en el concepto cuando entres a la tierra prometida, ¿cómo te vas a comportar? Si vas a respetar estos valores, estos principios, entonces vas a ser exitoso, te va a ir bien y vas a poder tener armonía económica, armonía de paz pacífica, armonía personal, pensar en el pobre, no dejes sufrir a los animales, no maltrates al esclavo, ¿sí? Y todas estas cosas, no te pelees. Recuerda a Egipto que a pesar que fue tu opresor, fuiste huésped en su tierra y por eso no podés maltratarlo, y eso en la playa de esta semana, por ejemplo. Entonces vemos que tenía que ver la actitud moral, la actitud espiritual de las personas con su desempeño físico y material. Entonces, por eso es interesante que en el pueblo judío fue liderado por más de una persona, se guiaban de dos maneras. El Nasi tenía una función que tenía que ver más con cuestiones económicas y políticas de la nación. Y era el principal responsable e incluso lo que sería relaciones exteriores. Tenían que interactuar con otras naciones, con los imperios gobernantes, con las... en esa época había muchas invasiones de imperios que querían tomar una tierra e incluso convenios para preservar la cultura, etc. Entonces había que negociar. Y el Abedin, que sería la segunda parte del zug, de la pareja, era el que estaba más a cargo de los asuntos judiciales y también alágicos, porque, como dijimos antes, la alajá con la ley era la misma. Incluso hoy en día fomentamos la idea de juzgar las leyes dentro de lo que se puede, bajo el ojo y la perspectiva de la Torá. Inclusive si la ley civil va a decir lo mismo, el argumento sería lo mismo, el valor que tiene de ser una ley que viene de la Torá es más profundo y más poderoso que solamente de una ley civil o una ley común que viene a partir del desarrollo del intelecto o del veredicto que una persona física puede hacer. Entonces acá se abre esta apertura de dos zugot, de dos parejas, y ellos obviamente que interactuaban y discutían, y acá también se dio una particularidad muy interesante, que fue la primera generación en la cual hubo una disputa que no se pudo resolver. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general se podían tener opiniones distintas, pero se llegaba a una conclusión. Acá, la discusión de los sabios, Yosef ben Yoezer, Yosef ben Zededá, Yosef ben Yohanan, y sus seguidores, porque tenían cientos de miles de seguidores, incluso millones de seguidores, y cada uno podía tener una mayor adherencia a uno o al otro, y no pudieron resolver, y permaneció por varias generaciones sin resolver esa disputa. Para que tengan una idea,
porque tal vez no nos suenan los nombres de Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan. Después de Yosef ben Yoezer viene Yoshua ben Pragia, y es 3 generaciones, 4 generaciones, 5 generaciones de parejas después, con este mismo formato, están los famosos Hillel y Shammai, formadores de la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, las academias de Hillel y la academia de Shammai, en el cual Hillel cumplía la función de Nasi, líder de la generación, que él heredó a su estirpe 17 generaciones de descendientes directos de Hillel que fueron Nasi, líderes, presidentes sería, o líder de la generación en cuestiones políticas y económicas. Enfrentado, vamos a decir, no en un enfrentamiento de oposición o de disgusto, sino que en contraposición estaba Shammai, que era el Abedín, era el juez principal del Sanedrín. Pero bueno, vemos muchas veces que esas discusiones entre Hillel y Shammai, porque la discusión obviamente que Shammai no era un líder político, sino que era un líder de Torá. Su gran fuerza estaba en el conocimiento que él tenía y su interpretación de la Torá, y por eso la halajá mayormente queda como la opinión de Hillel, y incluso con la academia de Hillel. Pero a veces se reconocían mutuamente que la opinión era como el opositor, digamos, y por eso decimos, qué mahloket, qué buena discusión, que eran aras del cielo, como Hillel y Shammai, que ellos salían de la casa de estudios y después de acaloradas discusiones, y no concordaban, y cada uno mantenía su opinión. De hecho, de casi todos los aspectos de la Torá hay opiniones diversas entre Hillel y Shammai, pero se abrazaban y se respetaban y se admiraban mutuamente. Algo interesante que me llegó hoy por WhatsApp, me mandó un primo una carta de el Rab Obadiah Yosef, quien era un gran líder para la comunidad sefaradí, respetado y un autor de alajá muy importante, tal vez uno de los más rabinos de la comunidad sefaradí representativos de este siglo, y para todo el pueblo judío fue también, estuvo involucrado en política y en Israel, y muy respetado. Y lo interesante es que en esta carta que él escribe, él le escribió a un rabino que era rabino Zalman Nehemia Goldberg, un rabino en Israel, y le pide que interceda y que le pida al Rebbe de Lubavitch que rece por su hijo, por su hija que tenía una situación. Esta es una carta fechada el 27 de Av de 5739, 1979. Y él escribe ahí, y esta carta salió difundida hoy por sus nietos, contando esta historia de cómo su abuelo pidió por la salud de la madre de ellos, y le dijo, es dentro de lo posible que le hagan llegar al tzadik reconocido, orgullo de su generación, y el Moreno Berrabeinu, Menachem Mendel Schneerson, que por favor rece por mi nuera, la esposa de mi hijo, Jacob, etcétera, etcétera, que ahora está en el hospital, etcétera. Entonces él pide una brajá, y esto es algo que era desconocido para mí, y a veces, y esto es lo interesante que a veces sucede, que uno puede seguir a un líder, seguir una idea, y a veces los seguidores son más fanáticos que los líderes mismos, y se pelean y discuten, y estoy hablando de líderes justos y líderes de Torá, principalmente, y a veces quieren defender y fanatizar, que los propios líderes muchas veces entre ellos se mantienen con un respeto y con un acuerdo y con una jerarquía de respetarse mutuamente, de valorarse mutuamente, y a veces eso se degrada cuando la gente entiende solamente medias cosas. Y por eso a veces cuando uno entiende que acá, en esta generación de Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan, comenzaron las
disputas, vamos a decir, alágicas, eso no significa que hubo un problema, sino que se enriqueció. El Talmud completo está lleno de disputas y discusiones, pero son enriquecedoras, respetuosas, formadoras, y por eso el Talmud es un libro tan complejo y tan rico en historias y en versiones, no es tanta lo vasto y las diferentes opiniones y la expresión que se le permite voces, diferentes voces distintas, y cada uno tiene su opinión y variantes de cómo entender algo, que realmente es fascinante. Cuando uno estudia Talmud puede ver de una cosa tan sencilla cuántas diferentes maneras de verlo puede haber. Pueden haber 5, 6, a veces hasta 7 opiniones sobre un solo tema, y todas respetuosas, y todas formadas y presentadas. Después la halajá es una, pero la determinación de esta halajá muchas veces lleva su tiempo y esto es enriquecedor. Entonces, vamos con la Mishnah. Yosef ben Yoezer de Tzereidá. Tzereidá era una ciudad en la tribu de Efraim, si no me equivoco, en la tribu de Efraim, y este Yosef ben Yoezer era Cohen, también era sacerdote, y era muy respetado también, y era un hombre muy piadoso, que incluso el Talmud lo llama Hasid Shebekeuná, el Hasid, el más piadoso de los Kohanim. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que nos transmite? Porque en este Pirkei Avot no es un libro de aforismos, no es un libro de frases, pero más que todo nos transmite cuál fue la visión de vida sintética en 2 palabras de este gran tzadik o de este justo. Entonces él nos dice 3 cosas. Que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios. Y beitja beit va la jajamim. Que tu casa sea una casa de reunión, la jajamim, para los sabios. Entonces acá nos está hablando de la importancia de impregnar nuestro hogar con encuentros de sabios, encuentros enriquecedores, encuentros positivos, reuniones, obviamente no en cuarentena, pero el concepto, una persona puede sentirse afortunada de que en su hogar puedan darse debates y discusiones y charlas y discursos y encontrarse con palabras eruditas, palabras inteligentes, fabrengens, reuniones, lejaim, que tu casa esté abierta, que tu casa esté abierta para la reunión de los sabios. Y es sensato aprender de ellos y no solamente considerarse que yo soy el anfitrión y no tengo lo que aprender, sino que abrí tu casa y que sea un lugar de encuentro para los sabios. Y por eso también tiene que ver con la época y con lo que estaban pasando. Como dijimos, fue la primera generación que hubo una disputa que no pudo resolverse en esa generación y permaneció por varias generaciones con 2 academias y con 2 escuelas. El mensaje que él nos dice, abrí tu casa para que haya más sabios y que los sabios puedan encontrarse y discutir, conversar y llevar a cabo lo que se llamaría la dialéctica, el diálogo que tiene que haber hasta llegar a una resolución. Porque además se hace Baal de Jajamim a través de mayoría, que haya una mayoría que decida, pero para poder llegar a una conclusión unánime o una conclusión en conjunto, tienen que discutir y charlarlo y hablarlo, y por eso hacer de tu casa un lugar de encuentro para los sabios. Una segunda versión o lectura que podemos dar de esto también, uno puede decir que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios, pero en hebreo podemos decir también, Yei Beitja, Beitvad la Jajamim, que la casa de los sabios sea tu casa. Y esto quiere decir, hacer del lugar de reunión de los sabios, del Beit Midrash, del lugar donde se estudia, tu hogar. Y esto es cuando uno dice, vive en la casa de estudio, vive en la yeshiva, vive en el kolel, vive en el Beit Midrash. Ese es tu lugar, ese es donde vos vivís. Interactúas en otros lugares también, etcétera, sí, pero tu vivencia, tu lugar donde vos, ¿cuál es tu casa? Es esa. Entonces,
que donde los sabios se juntan a estudiar, hacé de eso tu casa. No juegues de visitante, jugá de local, hacé lo que sea tu casa. Y hay algo interesante, que esto es práctica, esto es algo concluyente, es algo que tiene que ver con dinámica de educación, con la dinámica de una casa que tiene encuentros positivos, afecta a la casa, afecta a los hijos, afecta a la esposa, afecta a toda la familia. Toda la familia se mueve al compás de esa erudición, de ese aprendizaje, de ese... me acuerdo que había, en los Fabrengen se hablaba de que había en Europa, en Rusia, a veces había diferencias en la educación. ¿Por qué? Porque los varones podían tener una educación de yeshivá y podían tener un camino muy riguroso y muy de encuentros hasídicos y estudiar de las 7 de la mañana y entregarse completamente al estudio de la Torá. Pero a veces para las chicas no había, como hoy, hay seminarios y escuelas para mujeres, era como menos formal. Y entonces pasaba que las familias se dividían, que las hijas salían más seculares y los varones salían más, vamos a decir, entre comillas, religiosos. Obviamente que hay excepciones a la regla, pero esa era la cuestión en general, que las chicas tenían que estudiar artes y ciencias y otras cosas, y a veces se alejaban un poco del camino central de la Torá. Entonces los Hasidim decían que mi casa siempre pueda tener encuentros hasídicos, encuentros de Torá, Fabrengen, porque una chica que vivió que en su casa, esa es la tonalidad, el modo, le queda impregnado de por vida. Entonces hay otro maíz también, digamos, que había un alumno del Alter Rebbe que se llamaba Pinjas Reises, o Reiches, que era un gran erudito, una persona muy piadosa, muy apegado al Alter Rebbe, al primer Rebbe de Chabad, y era una historia muy particular. Él no venía de una familia, vamos a decir, hasídica. De hecho, el hasidismo estaba recién, ¿cómo se dice? Estaba recién en sus anales, estaba empezando, y bueno, un poco lo que pasó es que él también se casó con una mujer muy adinerada, que había heredado una gran fortuna, y no sabía bien a qué yerno dárselo, y bueno, él vio en él una gran capacidad, entonces lo dividió la herencia entre los diferentes yernos para que puedan dedicarse a estudiar Torá. Y la historia cuenta también que este Pinjas Reiches construyó una casa muy bonita. Y esta mujer se llamaba Reisel, y por eso se llamaba Pinjas Reises, o sea, el Pinjas de Reisel. Incluso tenía el nombre por en honor a su suegra, a pesar de que el apellido de este Pinjas era un apellido afamado de estudiosos de Torá, en Europa, que era un apellido chic, que era un apellido de grandes estudiosos, pero de todas maneras, en honor a su suegra, que había sido una mujer tan generosa, él lo apodaban Pinjas Reises. Y él ya había decidido hacerse un alumno, convertirse en alumno del Alter Rebbe, y viajó a la ciudad de Liozna, donde en ese momento estaba el Alter Rebbe, pero bueno, él estudió de los Hasidim y después volvió a la casa de su suegra, o sea, tuvo varios meses, volvió al lugar donde estaba ahí. Y así fue que él, bien, él venía de una familia de la ciudad de Shklov, ¿sí? De una ciudad de grandes estudiosos,
y él estaba un Hasid muy entregado, completamente entregado a las iniciativas del Alter Rebbe. Hay una historia interesante que en un momento él construyó una casa muy linda, y algunos de los Hasidim lo juzgaron un poco, le dijeron, te aburguesaste, te achanchaste un poco, mirá la casa lujosa que te construiste. Un hombre, un Hasid, una persona que está entregado a las enseñanzas de Hasidut, no pega que viva una vida de tanto lujo. Pero tiene que ser más austero, no poner tanto énfasis, foco en la cosa material. Pero él le dijo así, yo tengo mi casa, que es la casa más grande del pueblo. Por lo tanto, organizo que las reuniones de la escuela, la comisión directiva, se reúne en mi casa. Y en la comisión directiva se define el futuro de los chicos de la escuela y cómo va a ser, y si tenemos que traer más Torá o más cosas seculares o más cosas ajenas. Y por cuanto que estoy en mi casa, cuando Pinjas, él hablaba de sí mismo en tercera persona, dice algo, por cuanto que es el dueño de casa, lo escuchan. Y yo ahí puedo transmitir qué es el deseo del Alter Rebbe, del deseo del Alter Rebbe, o el deseo de cómo proseguir con ese camino de luz y no dejarme llevar por algunas ideas nuevas que quieran tirar abajo y quieran ser negativas. Entonces, este es el concepto de que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios. También es un maíz que me gusta mucho y que tiene que ver con, él no pensaba en la casa solamente por el lujo de la casa, sino por la influencia que su casa podía tener. ¿Cómo comportarse entonces con los sabios? Siéntate en el polvo de sus pies. Ve mitabek, abraza el polvo de los pies. Y esto tiene que ver también con la idea de que el servicio, la relación, el vínculo que había entre alumno y maestro era un vínculo de total abnegación, respeto, admiración. Y esto lo vimos también en las cadenas desde Moshe y Yoshua, como dijimos. Y el Yoshua fue el sucesor de Moshe. Y la Torah lo llama el joven. Y puede ser que lo llame un hombre grande. Y nos dice, Yoshua, el servidor de Moshe. Y Yoshua no se movió nunca a la tienda de al lado de Moshe, o sea, era la fidelidad. Y no era la fidelidad solamente para discutirle o estar a nivel intelectual del maestro, sino que había una fidelidad total. Como contamos, también significa servir a los Talmidei Jajamim. Hay una historia que cuando el rey Yoshafat, que era el rey de Yehudá y del reino de Israel, y el reino de Edom, salieron 3 reyes juntos contra una guerra contra Moab, y después de 7 días se quedaron sin agua. Entonces el rey preguntó en el campamento si hay algún profeta que podamos preguntarle a Hashem, a través de la profecía de un profeta, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces alguien dijo, Elisha, el hijo de Shafat está aquí, quien vertía aguas en la mano del profeta Eliau. O sea que Elisha, y esto también uno lo puede ver en el Tanaj, era un alumno abnegado de su maestro Eliau, y por eso podía heredar ese conocimiento. Y acá tenemos el concepto de sentarse en el polvo de sus pies. También el concepto de polvo es un lugar de humildad, y pies es un lugar de humildad. Incluso los pies del sabio, los pies del tzadik o del justo o del maestro, tenemos que besar el polvo de los pies, quiere decir aprender de los pies pueden ser los alumnos incluso más alejados o más distantes, y también la palabra pie y polvo son 2 expresiones de humildad. Si uno está en su casa y se encuentran los sabios ahí, pero uno en vez de aprender quiere decir su opinión porque es el dueño de casa y quiere solamente figurar en las noticias, entonces no aprendió nada. Y la tercera y más poderosa de las enseñanzas, beber con sed sus palabras. Y esto es, a veces a cualquier persona que es orador o que a los rabinos les pasa mucho que tienen que decir una enseñanza o
los Shabbat tienen que decir un discurso. Muchos funcionan como pastilla para dormir. Uno empieza a decir un discurso y la gente empieza a cabecear y a dormir, y realmente uno debería llevar al rabino al lado de la cama para combatir el insomnio y funcionaría. Pero muchas veces uno es autocrítico y dice, la verdad es que el rabino hablaba en un tono monótono, o no se entendía nada de lo que decía, o era cómo lo transmitía, pero también tiene que ver cómo la predisposición que uno viene a escuchar. Y es tal vez lo más importante. Más importante que lo que el orador te quiere dar y transmitir, que depende de su talento y de su capacidad y de su honestidad. Si uno quiere aprender y si uno presta atención, es como cuando a vos te digan, mira, te voy a decir a partir de ahora, escúchame bien porque de esto depende tu vida. Vas a tener que ir a tal y tal lugar y yo te voy a decir ahora el detalle, cómo tenés que hacer para desactivar la bomba, el cable rojo, el cable azul. Escuchá bien, te lo voy a decir una vez, no lo voy a repetir. ¿Cómo lo vas a escuchar eso? Vas a prestar 30 oídos y obviamente no te vas a quedar dormido en la mitad que te están explicando. ¿Por qué? Porque es como una sed, es algo que uno lo bebe con anhelo, con sed. Por eso también es interesante que el agua, el líquido que uno toma, es el que distribuye en todo el cuerpo. Entonces, beber con sed la palabra de sus palabras, y no dice las palabras de Torah, cualquier palabra que ellos digan. También tiene que ver cada palabra que digan, no tiene que ver solamente con las palabras de Torah. Aprender de los gestos, aprender de los movimientos, aprender de no solamente el qué dice, sino el cómo lo dice. Tenemos que beber, aprender, transportar nutrientes a todos lados del cuerpo. Transportar la enseñanza de la Torá, de los maestros, a cada aspecto de nuestra vida. Esto es el agua transporta los nutrientes y lo distribuye por todo el cuerpo. Y así es también como tenemos que tener esa participación, ese ahínco, ese anhelo, esa sed. Y no es solamente una cuestión de decir, vengo a escuchar, no, quiero beber, quiero tomarme todo, quiero aprender, embeberme, quiero calmar mi sed de aprendizaje. Y obviamente que el que sigue estas directivas va a poder aprender de los sabios, incluso poder seguir la cadena de los sabios. Los sabios no venían a dedo, sino que justamente el más esforzado alumno era el que después se podía transformar en sabio. Hay una historia que cuenta la Gemara, el Talmud, que en Ta'anit habían dos hermanos que eran mudos, que vivían cerca de Rebi, de Rabbi Yehuda Nasi. Cuando Rebi enseñaba en Torah, entraba a enseñar, ellos lo seguían y se sentaban en las clases. Si no podían hablar, nunca habían abierto la boca, y movían la cabeza y asentían con los labios y se concentraban en lo que decía el maestro. Y Revi los miraba y le daba un poquito de pena, o los veía ahí sin poder expresarse, sin poder comunicarse. Entonces cuenta que hizo tefilá, oró para que ellos puedan curarse de esta situación. Y se curaron. Y cuando se curaron y perdieron, digamos, la mudez, se sanaron de la mudez, empezaron a hablar. Y cuando empezaron a hablar, demostraron que habían aprendido todas las lecciones y sabían detalladamente todas las Mishnayot, Midrashim y el Talmud entero. Habían sido esponjas que habían absorbido cada palabra que les había enseñado. Ahora, ¿qué podemos sacar en concreto también de esto? Uno a veces dice, bueno, no puedo traer un sabio a mi casa, y menos ahora, en épocas de aislamiento, de cuarentena, cada uno tiene que refugiarse en su hogar. Y esto también es el concepto de la ciudad de refugio, ¿no? Refugiarse en las palabras de Torah. El mundo que vivimos es un mundo de mucha dificultad, es un mundo con, hay situaciones y hay incertidumbre, y uno tiene en la Torah un refugio perfecto. La Torah tiene un lugar
para aislarse, para vivir, para beber. Y esto es, dice, no puedo reunir a los sabios en mi casa, ¿y ahora qué hago? No aplica a mí. Bueno, tener una casa llena de libros de Torah, conectarme a internet, conectarme a un shiur, es traer a los sabios a tu casa también. Incluso cuando no podemos invitar a los sabios a la casa, podemos traer los libros que ellos escribieron y leerlos. Y es como que yo tuviera al libro, al maestro, delante mío, acá en mi casa. Así que estas son las 3 enseñanzas. Ser conscientes de nuestro hogar, qué ambiente manejo en mi hogar, que la sabiduría es constante, tomar todas las palabras y aprender no solamente de las palabras del maestro, sino abrazar el polvo de los pies, o sea, cómo se comporta, qué es lo que, también el polvo de los pies tiene que ver con, vieron cuando hay un camino de ripio, un camino de tierra, levanta polvo los pies, y esto quiere decir seguirles el rastro, cómo se comportan, cómo van, cómo se dirigen, cómo se conducen en la vida de un tzadik, de un talmid jajam, es obviamente una enseñanza para aprender. Así que bueno, el mensaje de esta Mishnah es apegarse a los sabios, que es también una Mishnah de la Torah. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, la verdad que no, excelente, yo sí, excelente, y también te agradezco por lo que a la mañana puedo